Buenas, bienvenido a Bombero Ninja. Hoy os voy a contar mi planificación de oposición. Es algo que me habéis pedido muchísimo, ya hemos estado haciendo algunos componentes, algunos profesores de Bombero Ninja, y creo que, bueno, aunque el hecho de compartir una planificación no implica que tengáis que copiar absolutamente todo, sí estoy seguro de que muchos de los componentes, ¿no?, que hemos utilizado los profesores, en este caso Bombero Ninja, pues os van a poder ser útiles para incorporar a vuestra OPO. Como siempre, vuestro propio criterio, ¿vale? Yo os puedo recomendar alguna cosilla que tú digas, no me entusiasma, no lo incorpores. Pero seguro que de las 50, 60 consejos que saquemos hoy, o 2 consejos que saquemos hoy, seguro que al menos uno te vale. Así que, bueno, vamos a por ello. Yo voy a dividir la planificación de oposición, este vídeo de planificación, en 4 puntos. El primero es mi estrategia sobre todo orientada a largo plazo, qué tipo de planificación yo llevaba. Un segundo punto voy a hablar de horarios, un tercer punto de técnicas de estudio y un cuarto punto de entrenamientos. Así que nada, vamos a por ello. Estrategia. Lo primero que quiero decir es que yo empecé a opositar más o menos en 2014. Según terminé la carrera me puse con la oposición. El primer año y medio más o menos, que creo que fue hasta 2015, octubre o por ahí, noviembre, creo que fue cuando nos examinamos de las 61 plazas de la Comunidad de Madrid, eran 30 y 31. 30 y 31. Ahí está, 30 y 31 plazas. Más o menos, pues bueno, este primer periodo fue un poco caótico, entre que aprendes a opositar, aprendes algo de técnicas de estudio, de planificación, etcétera, etcétera, etcétera. Como curiosidad, yo no fui a las oposiciones de bombero conductor, solo fui a las de bombero especialista. En Comunidad de Madrid, por entonces, en el 2015, había 2 oposiciones paralelas, una de bombero y una de bombero conductor. Bombero conductor necesitaba los carnés y a mí no me había dado tiempo a sacármelos, entonces yo solo fui a bombero especialista. Nos examinábamos un sábado del teórico, un domingo del teórico, ¿vale? Eran 2 exámenes a la vez. Y bueno, yo solamente fui al de bombero especialista, que fue un sábado. Por entonces yo ya había aprendido algo de planificación de estudio, pero tampoco lo estaba aplicando 100%, estaba como postergando esa decisión. Yo sabía que en esta oposición no llegaba con nivel. Era realista, no era mi oposición sería la siguiente. Pero bueno, yo peleé todo lo que pude, le metí muchas horas, pero sabía que, bueno, que no llegaba. De hecho creo que saqué un 6,5 en el teórico, o un 6 y algo, por ahí más o menos. Como dato curioso, nosotros nos examinábamos un sábado y el domingo descansé, aunque hubo los compis que se examinaban de bombero conductor. El domingo descansé y yo el lunes me puse a estudiar. Sabía que no era mi oposición, sabía que, bueno, a lo mejor con suerte pasaría el corte, no lo pasé. Sabía que a lo mejor con suerte pasaría el corte, pero lo que desde luego sí que sabía es que no iba a pelear una plaza, no iba a pelear un casco, esa no era mi opo. Así que yo el lunes me puse a estudiar, esta vez sí, con una planificación, sistema de vueltas que os voy a explicar, que aprendí con el libro de Carlos Baliña. ¿En qué consiste el sistema de planificación del sistema de vueltas? Es bastante sencillo. Esta es una primera vuelta, ¿vale? De aquí a aquí vamos a tener todo el tiempo todo el temario. En esta primera vuelta yo di 7 meses. 7 meses en esta primera vuelta. Ya sabéis que sistema de vueltas, os lo he explicado en algún otro vídeo en mi canal. Pero bueno, ahí lo tenéis. Lo pondremos en la descripción de este vídeo. 7 meses, primera vuelta. ¿Qué hacía yo? Esto es un folio, ¿vale? Y aquí tienes, pues, diferentes párrafos. Yo en esta primera vuelta lo que hacía era coger un párrafo y memorizarlo 5 minutos. Cogía el siguiente párrafo y lo memorizaba 5 minutos. Cogía el siguiente párrafo y lo memorizaba 5 minutos. Al final me salía por página 60 minutos. En esta primera vuelta tardaba 60 minutos por cara. Importante, no todas las caras, no todas las páginas de la oposición son igual de densas. No son igual de densas. Por ejemplo, una página de Constitución Española siempre tardaba 60 minutos. Una página de a lo mejor un tema como riesgo eléctrico, que es bastante menos denso en datos, pues a lo mejor tardaba 30, tardaba 20. Lo que es importante es que yo trabajaba mucho por párrafos, seleccionaba un párrafo y lo memorizaba a muerte. Básicamente repitiendo como un loro. Os soy sincero, no conocía tanto de técnicas de estudio, sí de planificación. Y lo que hacía era leer, tapar, leer, tapar, leer, tapar, repetir. Todo el tiempo repetía. Era memorización como un loro. Utilizaba algo de técnicas de estudio como subrayado y algo, pero tampoco mucho más. Lo que sí que es importante es que yo máximo, siempre me ponía 60 minutos. Y yo os digo, yo no cogía 60 minutos crono
y me ponía toda la página. No. Yo ponía, venga, en esta página voy a tardar 60 minutos porque veo que es bastante densa, Constitución Española, por ejemplo. Pues venga, voy a dividirme todo en 12 bloques de 5 minutos. Este bloque, párrafos normalmente cogía, ¿no? A lo mejor si era un párrafo muy largo, pues lo dividía en partes y ya está. Ya está. 5 minutos y cada 5 minutos me sonaba el cronómetro y pasaba al siguiente párrafo. Lo que había anterior no lo volvía a ver jamás, hasta la siguiente vuelta. ¿Vale? Esa era mi estrategia a largo plazo. Yo no lo volví a ver jamás. ¿Cuánto te vas a memorizar? ¿O cuánto vas a recordar, más bien? Porque yo memorizaba el 100%, memorizaba todo, abarcaba todo el temario, ¿eh? El 100% desde el primer día. ¿Cuánto vas a recordar en la siguiente vuelta? Muy poco. Un 5%, un 10%, muy poquito, lo suficiente como para poder ir más rápido. Y ahí está la clave del sistema de vueltas. Ahí está la clave de qué es lo que fui haciendo en sucesivas vueltas. Segunda vuelta, ya no son 7 meses, la segunda vuelta, 5 meses. ¿Fijáis? Digamos recortada, en vez de 7 meses ahora son 5. ¿Qué hacía? Exactamente lo mismo. Lo mismo. ¿Vale? Teníamos todo dividido en párrafos, lo que pasa es que ahora en vez de 5 minutos tardaba... en vez de 5 minutos tardaba 4 minutos. 4 minutos. Y en total, en vez de 60 minutos, aproximadamente tardaba unos 40-45 minutos. Como siempre en páginas densas, ¿eh? En páginas menos densas pues tardaba un poquito menos. ¿Cuánto reduje o cuánto reducía de una vuelta a otra? No es algo exacto, la verdad, os soy sincero. Yo no bajaba de 60 a 40 minutos siempre. Bueno, más o menos por ahí, más o menos, en torno a un 10, un 15, un 20%, no más, ¿vale? No podíamos bajar de golpe 50% de velocidad, digo 50% de tiempo y reducir, aumentar por 2 la velocidad de estudio porque es como demasiado drástico. Es demasiado drástico. Si estamos recordando un 10% del temario, lo suyo es que ese 10% te ayude a ir un 10% más rápido, pero no un 50%. No un 50%, esto es clave. Fijaos, yo reduje de 7 meses a 5 meses. Al final la reducción no es muchísima. Lo suficiente, o sea, lo que había conseguido memorizar de la primera vuelta era lo suficiente como para poder ir un poquito más rápido y bajar a 5 meses. Entonces, ¿cómo fue la tercera vuelta? 4 meses. La tercera vuelta fueron de 4 meses y el sistema fue más o menos el mismo. Lo que pasa es que aquí ya no... A ver, 3 párrafos... Ya no estudiaba a 3 minutos por párrafo, no. Lo que hacía era coger más párrafos. Digo, más párrafos, más contenido. Y ahora, en vez de 12 bloques de 5 minutos, como ya las vueltas eran de 30 minutos aproximadamente, lo que hacía era coger 6 bloques. 6 bloques de 5 minutos. ¿Vale? Si esto es una página, pues a lo mejor antes hacía así, ¿vale? Pues ahora, sin embargo, cogía aquí. Esto es 1... Esto es 2, esto es 3 y esto es 4, por ejemplo. Más o menos esa es la idea. Al principio progresaba mucho en velocidad, luego progresaba más en contenido que era capaz de memorizar del tirón. Una cosa curiosa es que durante las 2 primeras vueltas yo empecé a estudiar bastante sobre técnicas de estudio. Empecé a leer libros sobre técnicas de estudio, visitaba blogs de técnicas de estudio, miraba en YouTube vídeos de técnicas de estudio y empecé a implementar cosas. Esto no fue de la noche a la mañana, fue, fijaos, a lo largo de casi un año. A lo largo de un año yo fui aprendiendo técnicas de estudio y las fui aplicando. Entonces cada vez el sistema era el mismo, trabajaba mucho por párrafos, pero cada vez aplicaba muchas más técnicas. Por tanto, ya esto de tapar y repetir como un loro no era 100% así. No era 100% así. Al final la memorización fue evolucionando a aplicar mayores técnicas. Pero trabajaba más o menos parecido, ¿eh? Cogía un párrafo, aplicaba técnicas, tapaba... Y lo que ya intentaba recordar no era repetir como un papagayo, sino entender bien este párrafo, entender cuáles eran las técnicas, de esas técnicas luego sacar los datos, porque eso es importante. Muchísima gente se memoriza historias, pero luego de las historias no sabe recordar los datos. Y es que no te van a preguntar por las historias el día del examen, te van a preguntar por los datos. Esto es importante, ¿eh? Esto es muy importante. Muchísima gente falla en esta transición de técnicas de estudio a los datos, porque lo que te preguntan son los datos. Entonces, yo ese trabajo lo hacía de manera continua. Abría este párrafo, recordaba las técnicas, reforzaba alguna, memorizaba, tapaba y repetía. Eso en 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 4 minutos, el tiempo que hubiera seleccionado para ese párrafo. La progresión en los próximos meses fue más o menos parecida. 3 meses, 2 meses, 6 semanas, 4 semanas y fijaos, cuando llegamos más o menos por aquí, cuando yo llegué en torno a 2 meses, 6 semanas, ya no memorizaba por párrafos, ya memorizaba por páginas enteras.
¿vale? Fijaos que siempre, esto es importantísimo, ¿eh? Siempre estoy memorizando el 100% del contenido de la página. Siempre, ¿vale? Yo, los pies de página que vienen aquí, que nunca preguntan, también. De hecho, me los memorizaba exactamente igual que este dato que preguntan siempre en cada oposición de director del plan, de no sé qué. Pues este pie de página me lo sabía igual que esto. Exactamente igual. Para mí todo era igual de importante. Todo era igual de importante. Fijaos que esta es una planificación para un temario cerrado, ¿vale? En un temario cerrado... a mí esto me valía. En un temario abierto yo esto no lo haría ni de coña, siempre trabajaría por capas. Pero en un temario cerrado como es este, esa fue mi planificación. Pensad que yo opositaba a largo plazo. Al final, 7 meses más 5 meses, ahí tienes un año, más 4, más 3, más 2, más 6, más 4. Bueno, al final dedicas bastante tiempo, pero mi objetivo era, dentro de X vueltas, ser capaz de tener memorizado el 100% del contenido teórico. Esto nunca se consigue, pero bueno, puedes conseguir un 99,5, un 99 o un 98, ¿no? Esto es como siempre. Apunta a la luna y no llegarás, pero te quedarás bastante cerca. Pues aquí lo que intentaba ya no era memorizar por párrafos. Yo ya no memorizaba por párrafos. Lo que hacía era memorizar las páginas enteras. Pensad que ya memorizaba en torno a 20 minutos por página, 15 minutos por página, 12 minutos por página, y lo que hacía era progresar siempre. Al final de la página yo aquí me ponía lo que tardaba por página. Entonces verías al principio pues 1 hora, 50 minutos, 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, y yo a partir de aquí, ¿vale? Más o menos a partir de aquí, de estos 2 puntos, ya no memorizaba por párrafos, memorizaba por páginas enteras. Entonces yo ponía en el cronómetro, venga, 17 minutos tengo que tardar en esta página. Y en 17 minutos me la tenía que memorizar entera. Fijaos que yo ya llevaba 3 o 4 vueltas memorizando el 100%. Entonces, para mí 17 minutos era una buena velocidad para memorizar la página completa. Lo que trataba siempre es que una vez yo paso la página, me sé el 100% de esa página. Dentro de 2 meses no tengo ni puta idea de lo que me voy a memorizar, pero sí que es importante que una vez he pasado la página, en ese momento me haces un test sobre esa página y me sé el 100%. Ese era el objetivo siempre. Y a partir de este punto llega el mejor momento de la oposición. Porque tú pensarás, coño, es que si memoriza la primera vuelta 7 meses, la segunda 5 meses, después 4, 3, joder, es que es muy a largo plazo, mejora muy poco, ¿no? La retentiva es muy poca. Es verdad, tienes razón. Pero piensa que yo estoy memorizando el 100% del contenido teórico, el 100% de los datos. Y yo oposito siempre a largo plazo. Yo sé que la oposición va a ser dentro de 2 años. No siempre. En este caso, oposité a largo plazo. En AENA no lo hice igual, ¿eh? Pero en la Comunidad de Madrid sí. Y porque yo sabía que la oposición iba a ser dentro de 2 años. Entonces digo, va, tengo 2 años para hacer esto. Que luego fue un poquito más. 2 años. Esto te permite este tipo de planteamientos tan a largo plazo y abarcando el 100% del contenido. No te lo permiten otro tipo de oposiciones. Ahora llega el mejor momento. El mejor momento llega ahora. ¿Por qué? Porque la progresión es muy lenta al principio, porque piensa que estás tardando 7 meses en volver a dar una vuelta, 4 meses en volver a dar una vuelta, lo que se te olvida es muchísimo. Pero cuando ya estás empezando en 2 meses dar vueltas, ya no se te olvida tanto. Cuando ya bajas a 6 semanas, ya no se te olvida tanto. Cuando bajas a 4 semanas, no se te olvida tanto. Y fíjate, te lo voy a dibujar. ¿Cuál es la progresión? Primer día de la oposición, ¿vale? Según terminamos. Esto es algo teórico, ¿vale? No es realmente así porque yo ya sabéis que me examiné en 2015, por tanto no partía de cero. Pero bueno, os lo explico para que lo entendáis. Primer día de la oposición. Empezamos aquí, ¡pum! 100%. He terminado la página y me sé el 100% del contenido. Y claro, esto se va olvidando. Esto se va olvidando. Realmente, bueno, ya sabéis que es así, pero más o menos nos valdría. Hasta que llegas aquí, que será un 10%, y ¡pum! Otra vez. Y ahora, ¿sabéis la magia? Fijaos. ¡Pum! Otra vez. ¡Pum! Otra vez. ¡Pum! Otra vez. ¡Pum! Otra vez. Fijaos, esto es tu evolución. Esto. Ese es el objetivo. Ahí está. ¿Vale? Esta es tu progresión. De aquí abajo, ¡pum! ¿Qué pasa? De aquí a aquí han pasado 7 meses. De aquí a aquí han pasado
4 meses, 5 meses, 4 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mes, y aquí es cuando empiezas a 3 semanas, 2 semanas, y aquí es cuando vas súper rápido y te da tiempo a dar muchísimas vueltas. Fijaos cómo va la progresión, ¿vale? La progresión al principio es muy lenta, pero estás avanzando lo suficiente, ¿vale? Estás avanzando este 10%, este 5%, este 15%, que te permite ir un poquito más rápido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando tú ya vas a 3 semanas, 2 semanas, ya no se te olvida tanto, entonces te permite subir mucho más rápido, y la progresión, ¡buah!, es bestial. Para mí el momento clave, sin ninguna duda, fue el verano 2017, creo recordar. 2017, a lo mejor me equivoco en años, pero vamos, el verano antes de mi posición. Ese verano fue cuando yo pasé de estudiar a 2 meses por vuelta, a 6 semanas por vuelta y a 4 semanas por vuelta. Y sobre todo, cuando bajé a 3 semanas y a 2 semanas, esa fue la clave. En junio de ese verano, yo estaba quedándome en torno al 30, al 40 en mi academia, ¿vale? Sin embargo, en noviembre, después de ese verano, en septiembre yo empecé a estudiar a 2 semanas por vuelta y en noviembre hicimos un simulacro y me quedé el número 2 de la academia. Entonces fue una progresión abismal. ¿Por qué? Porque estábamos justo en este punto. De explosión, ¿vale? Que es cuando subes muchísimo de nivel. Claro, ¿qué pasa? Que tardas mogollón. Aquí tienes 1 año y medio. Es muchísimo tiempo, pero aquí, ¡pum!, subes rapidísimo. Cuando empiezas a estudiar a 2 semanas. 2 semanas por vuelta. Yo confiaba que eso en algún momento iba a llegar. Yo sabía que en cuanto fuera capaz de dar vueltas mucho más rápidas y que la retentiva fuera mucho mayor, básicamente porque no te da tiempo a olvidar. Piensa que estás estudiando el 100%, pero no te da tiempo a olvidar, porque dentro de 2 semanas vuelves a mirar ese 100%. Claro, todo eso lleva un trabajo previo de la hostia. Pero yo sabía que cuando llegara ese momento, cuando empezara a estudiar a 3 semanas, 2 semanas por vuelta, iba a coger mucho nivel. Y bueno, así fue. En muy poquito tiempo, en muy pocas semanas, creo que fueron a lo mejor en 2 o 3 meses de vueltas de 2 semanas, conseguí subir muchísimo mi porcentaje de temario aprendido, ¿no? Mi porcentaje de temario memorizado, mi nivel. Una cosa importante que tenéis que comprender es que al principio subes muy rápido, pero luego ya te tienes que mantener, porque cuando tú te sabes el 90% del temario, ya ese último 10% que te da muchísima calidad en una oposición no es tan fácil de aprender. Y es a base de vueltas. Yo intenté bajar de 2 semanas a 10 días la vuelta, incluso a 1 semana. Mi objetivo era llegar a 1 vuelta por semana, pero yo ya veía que a 10 días iba demasiado rápido, obviaba demasiados datos, pasaba demasiado rápido por encima de algunos datos y no memorizaba tan bien. Entonces yo me evalué, dije, ¿qué hago? ¿Voy más rápido o no? Y al final decidí quedarme en una velocidad crucero de 2 semanas. Y yo, desde octubre hasta marzo, nos examinamos en abril, el 22 de abril, creo recordar. Desde octubre hasta marzo estuve haciendo semanas de 2 vueltas. Vueltas de 2 semanas, siempre. Vueltas de 2 semanas. Y no progresaba en velocidad, no progresaba en nada, simplemente daba más vueltas. Pero recordad, y ahí cogí mucho nivel, pero recordad, todo esto, la base de todo esto, ¿dónde estaba? En las vueltas anteriores. Si ese trabajo de vueltas anteriores no lo haces y pretendes llegar a esto, vas a quemar muchísimas etapas. Estás quemando todas las etapas iniciales, estás quemando la base de la pirámide. O sea, para llegar a esa punta tienes que hacer una base de la pirámide muy larga, de 1 año y medio, 1 año, 2 años incluso. ¿Cuándo es tu oposición? ¿Tu oposición es dentro de 2 años? Merece la pena. ¿Tu oposición es dentro de 6 meses? No lo hagas. Estudia por otros sistemas. No estudies por vueltas. Pero bueno, yo sabía que en mi oposición yo estudiaba a 2 años vista. Este fue mi planteamiento y me fue muy bien. Yo al principio estaba plantando mucho, estaba sembrando y yo lo sabía, porque yo a mí me había leído el libro de Carlos Bariño y de verdad confiaba en ese método, el sistema de vueltas. No me quedo con todo del libro de Carlos Bariña, pero en esto es específico en cuanto a planificación a largo plazo, yo confiaba ciegamente en ese sistema porque tenía toda la lógica del mundo y a mí me gustaba mucho, entonces lo implementé así, configurando algunas cosas, ya sabéis, algunos de los que hayáis leído el libro de Carlos, pues sabéis que él no defiende tanto las técnicas de estudio, yo sí, yo soy un defensor a muerte de las técnicas de estudio, pero bueno, más o menos lo que fue la estrategia del sistema de vueltas creo que es acertado y es la que yo llevé a cabo y es la que, bueno, suelo proponer a gente que estudia a largo plazo.
Más o menos esta fue toda mi planificación. Como curiosidad, las últimas 2 semanas sí que aceleré un poquito el ritmo, pero tampoco muchísimo. Creo recordar sobre todo que hice las 2 últimas semanas, yo venía estudiando en bloques de 2 semanas, ¿vale? Bloques de 2 semanas todo el tiempo. Pues a 2 semanas vista, aquí es el examen, ¿vale? Un sábado, un domingo, no lo recuerdo, teníamos el examen, esto es la semana previa, esto es la semana anterior. Por la semana anterior hice una vuelta de una semana y esta última semana hice 2 vueltas de 3 días. Lunes, martes, miércoles una vuelta, jueves, viernes, sábado otra vuelta, o algo parecido, ¿vale? No lo recuerdo bien, pero más o menos hice eso. Una curiosidad, yo estas cosas ya las había probado, ¿vale? Las había probado en unos simulacros previos, sobre todo lo de las vueltas de 3 días. Yo esto ya lo había probado. Yo el día del examen no quería experimentar nada. Yo todo ya lo había probado antes. Entonces, cualquier cosa que vayáis a coger de este vídeo, de cualquier otro vídeo, cualquier otro consejo, importantísimo, por favor, importantísimo. Experimentarlo primero. Probadlo en los simulacros. Tenéis simulacros, son para probar este tipo de cosas. No implementéis cosas el día del examen. Imagínate que a ti las vueltas de 3 días te generan muchísima ansiedad. No las hagas. No las hagas. Especialmente si ya te está yendo bien en tu oposición. Yo estas cosas, bueno, las probé, las hice, pero porque yo ya lo había probado anteriormente y a mí me habían funcionado. Y mi sensación con ellas eran bastante positivas. Así que, bueno, simplemente una anécdota. Vamos a por los horarios. Voy a contaros un día ideal. Un día ideal. Yo, en diferentes etapas de la oposición, trabajaba o no trabajaba. La mayoría de las veces trabajaba. De hecho, la mayoría de las veces creo que solamente hubo 6 meses que no trabajé durante la oposición. El resto de los 4 años sí que estuve trabajando. Había veces que trabajaba de lunes a domingo, había veces que trabajaba solo los fines de semana y luego en la etapa final, cuando entré en AENA, pues trabajaba 1-5 o 1-4, trabajaba un día 24 horas y libraba 5, o trabajaba un día 24 horas y libraba 4, que es el horario de bomberos AENA en Barajas. Pero bueno, yo os voy a contar un día ideal de un día de no trabajo. Si tienes trabajo, pues tienes que adaptar cosas. Yo lo he hecho siempre. Incluso cuando trabajaba 7 días a la semana, pues lo adaptaba y ya está. Contar que yo no trabajaba 7 días a la semana 50 horas semanales. No, ni muchísimo menos. Lo máximo que estuve trabajando antes de entrar en AENA fueron unas 25 horas, ¿vale? Pero trabajaba, pues, yo daba clases de patinaje, pues daba 2 horas en un colegio, 2 horas en otro, y los fines de semana trabajaba en una tienda de nutrición, de suplementación, ¿vale? Pues al final sacaba horas de curro de por ahí. Día perfecto. Aquí tenéis 24 horas, desde las 12 de la mañana hasta las 24 horas. Yo me levantaba en torno a las 6:30. 6:30. Yo de 6:30 a 7 no hacía nada. Básicamente me veía algún vídeo de YouTube y poco más. Es que lo que hacía era despertarme, básicamente. No era una persona súper productiva en esa primera media hora. Pero sí que lo era muy bien de 7 a 8. De 7 a 8 en esa franja horaria siempre hacía algo de memorización. Siempre memorizaba. De 7 a 8 era una hora bastante buena, a mí me iba muy bien, así que yo de 7 a 8 memorizaba. De 8 a 9, lo mismo, tampoco hacía nada. Normalmente lo que hacía eran cosas del hogar, voy a poner, cosas de casa, como puede ser hacerme la comida, recoger, limpiar, cualquier otro tipo de tarea. Bueno, de 8 a 9 era mi horario. Es verdad que alguna vez memorizaba, hasta las 8:30, ¿vale? Pero no era lo normal. Y luego de 8 a 9, la última franja, que era de 8:45 a 9, lo que hacía era ir a la biblioteca. Esos 15 minutos era lo que tardaba en ir a la biblioteca, porque yo estudiaba en biblioteca, estudiaba bastante cerca, y tardaba unos 15 minutos andando. En estos 15 minutos hubo una etapa, casi toda la oposición, sobre todo cuando estudiaba en biblioteca, aunque también es que al final fui cambiando, no es siempre lineal, hubo tiempos en los que estudiaba más en casa, o había veces que estudiaba más en biblioteca. Cuando estudiaba en biblioteca, que fue yo creo que la mejor etapa, en estos 15 minutos normalmente me ponía tarjetas, ¿vale? Hacía tarjetas o me ponía algún audio, entonces aprovechaba esos 15 minutos para memorizar. Si estaba un poco cansado, aunque no solía estarlo a esas horas, a la primera hora de la mañana yo era bastante productivo, pero bueno, si me apetecía y estaba un poco bajo de ánimo tal y quería motivarme, a lo mejor me ponía algo de música. Pero os soy sincero, la gran mayoría del tiempo estaba estudiando. Así que esos 15 minutos me ponía algún audio que me había grabado
o tarjetas. Yo por entonces no tenía Anki, por entonces el Anki no estaba tan extendido, entonces yo lo hacía con tarjetas que tenía impresas y escritas. Voy a cambiar de color, pero no significa absolutamente nada. De 9... se me está yendo bastante largo. De 9 a 12 estudiaba. Aquí. De 9 a 12 yo estudiaba. Era lo mismo, trabajo de memorización. Y aquí en esta etapa estaba en la biblioteca. 3 horas. Normalmente lo que hacía era a lo mejor 1 hora y 20 y luego 1 hora y 20. Y entre medias, pues unos 10 minutos de descanso, más o menos, o 3 bloques de 1 hora o algo parecido. Pero normalmente de 9 a 12 es cuando estaba memorizando en la biblioteca. De 12 a 12 y media, aproximadamente, andaba hacia el gimnasio. ¿Vale? Yo trataba de andar bastante, o sea, no bastante, simplemente moverme de un lado para otro andando, porque era trabajo de Ankis, o era de Ankis, de tarjetas, o era un trabajo de MP3, que yo me ponía audios, etc. Y sobre todo, pues me ayudaba un poco a mover el culo, básicamente. Y de 12 a 12 y media yo andaba al gimnasio, de 12 y media a 2 entrenaba, esto era momento de entrenar, de 12 y media a 2 entrenaba en el gimnasio. Cuando iba a la pista lo hacía por la noche, alguna vez de 7 a 9, pero bueno, me voy a centrar en un día de gimnasio. De 12 y media a 2, gimnasio. Volví a casa andando y vamos a poner que más o menos hasta las 4. Todo esto es de vuelta andando, más comida, más siesta cuando podía echármela, más vuelta andando a la biblioteca. De 4 a 7, vamos a poner aquí que son las 21 horas en vez de las 24 horas. De 4 a 7, memorización, siempre. Esto de nuevo en la biblioteca, ¿vale? Biblioteca. De 4 a 7 es trabajo de memorización. Y ojo, porque aquí viene la clave. De 7 a 9, esto es algo que no solía hacer todo el mundo, pero que yo te voy a compartir. De 7 a 9 para mí era el trabajo de afilar el hacha. Eso ya sabéis que que lo he dicho bastantes veces, era un trabajo en el que hacía o psicotécnicos, porque a mí los psicotécnicos se me daban muy bien, entonces yo los ponía al final del día, que era cuando estaba fatigado. Yo normalmente a las 7 estaba ya reventado, casi siempre. Fijaos, yo llevo 3 horas por la mañana de memorización, más de 4 a 7 otras 3 horas de memorización, más un entrenamiento. Por la mañana eran 4 horas, más 3 horas, más entrenamiento. Sabéis que yo normalmente jamás estudiaba por encima de 6 horas. ¿Por qué? Porque aquí, aunque yo te diga 7 horas de estudio y un rabo, entre medias hay tiempos de descanso, entonces son 7 horas que, bueno, de las 7 productivas son 5. Es así. Menos en mi caso, para mí memorizar era tiempo de cronómetro. Tiempo de crono. Entonces yo cuando digo, yo estudiaba 6 horas. 6 horas de crono. 6 horas concentradísimo. Si yo iba al baño, eso no lo cuento. Si yo cojo el móvil, eso no lo cuento. Si yo cualquier otra cosa, eso no lo cuento. Lo que sí que cuento es el tiempo de afilar el hacha, que es algo que hacía al final del día siempre. De 7 a 9, reservaba ese hueco para hacer cosas que no era tanto memorizar puramente, pero que yo sabía que en un futuro me iban a ayudar muchísimo. Por ejemplo, psicotécnicos. Por ejemplo, maquetar. Cuando llegaba a algún punto decía, hostia, tengo que hacerme una tabla de esto. ¿Qué hago? ¿Paro de memorizar y me hago la tabla? No, lo hacía al final del día, que era cuando estaba cansado. Al final del día cogía el ordenador y me ponía a hacer mis tablas, mis maquetaciones o lo que yo necesitara. Era leer libros de técnicas de estudio, era meditar, era todo lo que sea afinar para un futuro, cuando vaya a memorizar, mejorar esta memorización. Por ejemplo, si tú te haces una tabla, un esquema, un cuadro comparativo, que lleva un trabajo de elaboración grande, cuando tú te haces este tipo de maquetaciones, que bueno, ya sabéis que como niños damos muchas hechas, pero bueno, cuando te las haces tú, esto es un tiempo valiosísimo, es un tiempo que vas a tener que dedicar a realizar una tabla. ¿En un futuro te va a compensar? Por supuesto, pero coño, maquetar es cómodo. Hacer un cuadro comparativo en el ordenador es comodísimo, es un trabajo muy fácil de hacer. No reserves tus horas súper productivas, tus mejores horas del día para hacer cuadros. Resérvate las horas en las que ya estás reventado. Porque a esas horas que estás reventado no puedes memorizar. Yo sabía que a partir de las 7 para mí memorizar era muy difícil. A lo mejor si un día estaba súper inspirado y me había metido 4 cafés, pues ese día sí. Pero lo normal es que yo a partir de las 7 estaba reventado. Así que a partir de las 7 yo lo que hacía era afilar el hacha.
Y yo sabía que si afilaba el hacha al día siguiente podía dar hachazos, al día siguiente no. Y la semana siguiente sí iba a poder dar hachazos de puta madre. Así que yo en ese momento afilaba el hacha. Y si estaba reventado, a las 7 terminaba la sesión. Ese día a las 7 terminaba. No era lo normal, también os digo la verdad. Normalmente yo terminaba a las 9 mi sesión de estudio. Pero ya os digo, esas 2 últimas horas me las reservaba para hacer otra serie de cosas. Por ejemplo, hacerte tarjetas Yankee, eso es afilar el hacha. Grabarte el temario, eso es afilarte el hacha. Ya os digo, yo para mí esas 2 últimas horas lo que hacía era siempre mejorar la eficiencia de mi memorización para un futuro, y ya os digo que en mi opinión fue bastante clave en que al final sacara buena nota. De 9 a 10 y media cenaba, un ratito libre con Raquel, con mi chica, y poco más. No hacía mucho más, la verdad. Alguna tarea de casa y fuera. Y a las 10 y media a dormir, hasta las 6 y media al día siguiente. Recordad, esto es un horario de un día perfecto, un día en el que no tienes ningún tipo de obligación familiar, ningún tipo de obligación laboral, no tienes absolutamente nada y lo puedes dedicar entero a la oposición. Ya os digo que estos días eran escasos en mi oposición durante bastantes etapas de la OPO, sobre todo durante los primeros años que estuve trabajando mucho. Esos 6 meses, estos fueron prácticamente todos los días de mi vida. Cambiaba alguna cosilla los días de academia, he cambiado algún día cuando mi chica libraba, porque quería pasar más tiempo con ella, pero casi todos los días eran así. Y luego durante la oposición, durante el tiempo que estuve trabajando en AENA, pues cambiaba alguna cosa, me acostaba antes o me acostaba más tarde en función de si tenía guardia o no al día siguiente o si había salido de guardia esa mañana. Pero por lo demás casi siempre trataba de que mi horario se ajustara lo máximo posible a esto. Tercer punto, técnicas de estudio. Yo soy un enamorado de las técnicas de estudio, me flipan. Para mí es como meter una marcha más en el coche. O sea, si tú controlas de técnicas de estudio, vas a ir mucho más rápido memorizando, mucho más rápido. De hecho, en Bombero Ninja metemos técnicas de estudio a saco. ¿Por qué? Coño, porque memorizas mejor. Así de sencillo. Ninguna técnica de estudio es infalible, esto es importantísimo, ¿vale? Yo no puedo decir, no, utiliza esta técnica de estudio porque le vale a todo el mundo. No es así. Todas las técnicas de estudio tienen sus puntos débiles. Todas. Para mí, ¿qué es lo mejor? Coño, que controles de todas, que utilices todas y utilices cada técnica de estudio para el dato concreto que está diseñada. Tienes un dato delante, no te lo sabes memorizar, utiliza una técnica. No te lo has aprendido con esa técnica, utiliza otra. Y así constantemente, cuantas más técnicas de estudio, cuantas más cartas tengas debajo de la manga, mejor, porque vas a poder utilizarlas todas y no vas a tirar únicamente de 1 o 2 técnicas que son las que dominas. Si dominas 10, mejor que mejor. Entonces, bueno, yo en este vídeo no te voy a contar todas, yo utilizo mogollón, los que veis mis clases en Bombero Ninja sabéis que yo utilizo muchísimas, muy variadas, en diferentes puntos del temario. De hecho, tenemos un curso de técnicas de estudio para oposiciones a bombero que ahora mismo tiene 13 clases, pero que vamos a ir ampliando poco a poco. Pero bueno, yo te voy a contar aquí 3 que son de las que a mí más me gustan. Primera, historias. Historias. Ya sabes que siempre es más fácil memorizar una historia que un dato. Sobre todo datos que son datos numéricos o datos abstractos o cosas así que son dificilísimas de memorizar. Sin embargo, unas historias es muy fácil de memorizársela. Todo el mundo conoce historias. Básicamente consiste en que te hagas unas. Por ejemplo, imagínate que te tienes que memorizar este río. Este río resulta que cruza por este municipio, este municipio, este municipio, este municipio, este municipio, este municipio, este municipio. ¿Podría cruzar por este? Coño, perfectamente podría cruzar por ahí. Pero no, resulta que no. Entonces, una de las cosas que, bueno, nosotros ofrecemos mucho en Bombero Ninja y casi todo el mundo utiliza ya, sobre todo en la Comunidad de Madrid, es este municipio lo vamos a asociar con un componente, esto con otro, esto con otro, este con otro, este con otro, este con otro. Por ejemplo, este va a ser tu tía, esto va a ser un coche. Esto puede ser tal, siempre va a ser cosas que estén relacionadas, ¿vale? Imagínate que tu tía nació en este municipio, pues perfecto. Resulta que en este municipio tú te compraste un coche, perfecto. Resulta que este municipio es Camarma de Esteruelas, que es un municipio de la Comunidad de Madrid. Camarma de Esteruelas, y a ti Camarma de Esteruelas te suena a Karma. Vale, genial, pues tía, coche, Karma. Y así con cada uno de los municipios. Este no queremos meterlo. ¿Qué haces ahora? Te vas a hacer una historia que empiece por tu tía, después por el coche, después por Karma, bla, 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 bla. Al final te haces una historia. Oye, imagínate que este municipio de aquí, ¿vale? La asociación que tú tienes para ese municipio resulta que es qué sé yo, es nata, ¿vale? Oye, en esta historia que hemos creado, ¿aparece en algún momento un bote de nata? No. Por tanto, este río no cruza ese municipio. Esta técnica que se llama
técnica de la cadena es súper potente. Ya os digo que la explico con mucho más nivel en el curso de técnicas de estudio porque, bueno, tiene su complejidad y hay que... Aquí en este vídeo, pues, bueno, pues os he explicado básicamente un resumen de esta técnica, pero bueno, ya veréis que es bastante más compleja. Segunda técnica, imágenes. Imágenes. Yo memorizaba muy bien con imágenes, ¿vale? Yo memorizaba bastante bien con imágenes. Entonces yo lo que hacía era, bueno, ahora lo hacemos todo con iPad, ¿no? Y con iPad queda de puta madre. Te vas a Google Chrome o a cualquier otro navegador, te vas a Google Imágenes, seleccionas la imagen que quieres, la copias y la pegas en tu temario justo aquí. Vale, sí, perfecto. Pero yo por entonces no tenía un iPad, por eso recomendamos mucho digital. Pero bueno, eso es otra discusión que ya la conocéis. Básicamente yo lo que hacía era lo mismo, ¿vale? Me iba a Google Chrome, me iba a Imágenes y esto lo pegaba en un folio. O sea, me lo metía en un documento Word y al final en ese documento Word yo iba metiendo imágenes que yo me iba a ir pegando en mi temario. ¿Veis? Esto lo hacía en esta franja. Todo este trabajo lo hacía en esta última franja de 7 a 9. Cogía esas imágenes, las pegaba ahí, esto lo imprimía, recortaba con unas tijeras. A ver si soy capaz de dibujar unas tijeras. Ahí está, más o menos, vale. Pues lo recortaba y lo pegaba en mi temario. Pues aquí. A mí las imágenes eran súper potentes. Yo trabajaba muchísimo con imágenes. Si había algo que me recordaba a la sirenita, pues yo me iba a Google Chrome, buscaba una sirenita, me iba a imágenes, lo pegaba en un Word, lo recortaba y después lo pegaba aquí. Claro, ahora todo esto con el iPad pues se agiliza bastante. Si utilizas imágenes, bueno, ya lo sabes. Tercera técnica que yo utilizaba muchísimo, datos cruzados. Para mí esto fue brutal. Básicamente es que tú tienes en tu cabeza un mogollón de datos, muchísimos datos diferentes, y lo que haces es conectarlos entre sí. Un dato cruzado es, coño, este dato aparece aquí, pero este dato también aparece aquí. A lo mejor no es el mismo, pero es muy parecido. ¿Qué voy a hacer? ¡Pum! Cruzarlo. Te lo explico. Cuando tú mezclas este dato, por ejemplo, y este otro dato, lo que yo te propongo es que este dato, ¿vale? Por ejemplo, emergencias de interés nacional. Y esto es, pues, los diferentes niveles en tu plan territorial. Pues emergencias de interés nacional, ¿cuáles son? Las 3, ¿no? Que vienen a la norma básica de protección civil. Pues estas 3 lo pones aquí. Lo escribes literalmente, ¿eh? Lo escribes literalmente en este tema, que nada tiene que ver con este tema. Bueno, nada que tiene que ver, sí que tiene que ver, pero bueno, no es el mismo tema. Entonces, estos 3 casos, como es una pregunta bastante frecuente y además está relacionado con esto que estamos viendo aquí, lo que vamos a hacer es, lo escribimos de nuevo y escribimos las 3. Lo escribimos, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que tienes... Esta es la página y aquí tienes los datos. Pues literalmente lo vamos a escribir aquí. ¿Por qué? Porque aquí nombra a las emergencias de interés nacional, pero no te dice cuáles son. Coño, pues vamos a multiplicar ese dato, vamos a cruzar ese dato, lo escribimos ahí, en un lateral. En un lateral. Estos son datos cruzados. Al final tampoco es una técnica súper depurada. Tampoco es... Coño, vaya técnica así remota que se ha inventado. No, es una técnica normal. Al final es coger un dato que aparece en un sitio y multiplicarlo en otro sitio. ¿Qué pasa? Que pasas 2 veces por ese dato, o 3 veces por ese dato, o tantísimas veces como hayas multiplicado ese dato. Si es un dato súper importante, lo que consigues al final es que pases 5 vueltas, por ejemplo, 5 vueltas por encima de ese dato en cada vuelta de tu temario. ¿Vale? Por tanto, es mucho más improbable que se te olvide. Para mí esto de los datos cruzados es súper potente. Nosotros lo hacemos muchísimo. Os identificamos qué datos aparecen en diferentes sitios, os los cruzamos, Bueno. O sea, os lo complicamos muchísimo. No os lo complicamos, simplemente os lo facilitamos más bien. Lo que pasa es que, claro, la complejidad es muy alta. Muy alta. Dices, coño, yo no sabía que esto aparecía en tantísimos sitios. Pues sí que aparece. Imagínate que te hubieran jugado con ello. Te habrían puteado, pero te lo hemos dado mascado, así que ya no es tan difícil. Vamos a por lo último, entrenamiento. Yo a lo largo de la oposición he entrenado de 4 maneras diferentes. Estuve en una academia. Estuve 2 meses. Después estuve en un grupo de entrenamiento en el que entrenábamos en la pista de Fuenlabrada. Estuve muy a gusto allí. Después hubo un tiempo en el que estuve entrenando solo y después, por último, estuve con un entrenador personal, que ya sabéis que es Antonio Espósito.
Todas funcionan, ¿eh? Al final es que depende de la persona. Hay gente a la que le gusta más la academia, hay gente a la que le gusta más entrenar con un grupo, otros que prefieren entrenar solo, algunos que pueden entrenar con un entrenador personal y también lo prefieren. Yo venía de INEF, entonces al venir de INEF sabía algo de entrenamiento, ¿vale? O sea, bueno, básicamente había estudiado 4 años de carrera sobre entrenar. Además yo me había especializado en alto rendimiento y me gustaba mogollón, me gustaba mucho. ¿Qué pasa? Que a mí el tema de entrenar en la academia no me gustaba para nada, porque no se adaptaba a mis necesidades. Oye, que yo soy un tío que soy la hostia físicamente, que soy buenísimo físicamente, vale, pues méteme 7 cuerdas que las voy a poder solventar de puta madre, pero yo no lo soy. Yo no soy una bestia físicamente. De hecho, yo venía de haberme roto el cruzado, me había roto la rodilla. Entonces, joder, yo tenía algunas necesidades que, bueno, tenía que contemplarlas en mis entrenamientos. ¿Qué pasa? Que en la academia eso no se hace. Obvio, porque trabajan con muchísima gente. O sea, que es normal. Entonces, bueno, yo aguanté muy poquito en una academia. Seguí el ritmo de la academia, a las 2 semanas estaba lesionado, no terminaba de recuperarme y, bueno, me lo pasaba muy bien, pero no mejoraba. Y yo primaba, y en ese momento lo decidí así, primaba conseguir el casco, adaptar bien el entrenamiento a mis cualidades y a mis características, que pasármelo bien. Así que decidí ir a un grupo de entrenamiento que además empecé a entrenar con ellos y me gustó bastante. En este grupo de entrenamiento estuve muy a gusto. Estuve casi 2 años, 1 año y medio. Y bueno, me fue muy bien. Lo que pasa es que, bueno, al final gastaba muchísimo tiempo en desplazamientos, era un grupo muy heterogéneo, porque no éramos todos opositores a bomberos de la Comunidad de Madrid, sino que había opositores a Policía Nacional, a Policía Municipal, bomberos de Fuenlabrada, bomberos del Ayuntamiento de Madrid, bomberos de la Comunidad de Madrid, y especialmente hubo un momento en el que ya opositor a bombero de la Comunidad de Madrid solamente estaba yo, y bueno, decidí pues entrenar por mi cuenta justo a la de casa, porque además yo veía que tenía conocimientos para poder entrenarme y tiré por ahí. La etapa de entrenar solo, la verdad es que no fue muy larga. ¿Por qué? Porque yo sí que pensaba que tenía todos estos conocimientos para entrenarme. Pero ¿qué pasa? Que si yo me había puesto 4.400, por ejemplo, a 1.10 o 1.15, ¿vale? Pues os pongo un ejemplo. Cuando llegaba al tercer 400 y estaba reventado, mi cerebro me decía, ¿por qué te puedo? Y estaba corriendo y decía, ¿qué más da? Hazte 3. ¿Qué más te da 4 que 3? Entonces, bueno, mi cerebro me jugaba muy malas pasadas, lo identifiqué bastante rápido y decidí que no podía entrenar solo. Por entonces, yo utilizaba Instagram, empecé a utilizar Instagram y copiaba muchísimo los entrenamientos de otros entrenadores, de otra gente que estaba divulgando sobre entrenamiento, entre ellos Antonio Espósito. Yo copiaba bastantes de las cosas que hacía él, que él proponía muchísimo trabajo de hip thrust y demás para cadena extensora de miembro inferior. Y dije, joder, pues ya que le copio, ¿por qué no le voy a escribir? Y le escribí y bueno, empezamos a trabajar juntos, trabajamos la oposición de la Bomberos Comunidad de Madrid durante los últimos 8 meses y yo estaba encantado, la verdad, porque él se adaptaba 100% a mí. Es un entrenamiento personal, claro, no es un entrenamiento genérico, se adaptó 100% a mí y bueno, a mí me fue muy bien, la verdad. Así que nada, esa es un poco mi planificación de estudio, así es como estuve preparando la oposición durante casi los 4 años. Ya veis que no siempre ha sido lineal, hay veces que he estudiado más, hay veces que he estudiado menos, hay veces que he estudiado de una manera, hay veces que otra, me he organizado de una manera, me he organizado de otra, pero a grosso modo esto es lo que estuve haciendo. Espero que te haya ayudado, espero que hayas sacado algún consejo o alguna idea para aplicar en tu oposición y bueno, como siempre, nosotros te vamos a contestar abajo en los comentarios de este vídeo. Abajo puedes comentar lo que tú quieras, puedes preguntarme lo que quieras que te voy a contestar. Y por lo demás, nada, de nuevo, repito el consejo de la anterior vez, del principio, coge lo que te valga y lo que no te valga, deséchalo. Porque ningún consejo de los que haya dado hoy, le va a valer a todo el mundo. Eso, tenlo claro. Así que tú tienes que poner tu propio filtro para averiguar qué te vale y qué no te vale. Espero que este vídeo se haya quedado grabado. Como veis en el iPad ha puesto planificación de oposición y planificación de oposición ahora sí. Este es un vídeo que he grabado 2 veces de 40 a 50 minutos cada vídeo, así que espero por favor que esta vez sí que se haya grabado. Como siempre, nos vemos en siguientes vídeos. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, espero que te haya gustado. Chao.